en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y de la infectología de la Universidad del Rosario, y actualmente es consultor nacional de resistencia antimicrobiana de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud para Colombia. Dirige el ensayo de aptitud en microbiología de CROASECAL y es asesor del subcomité de susceptibilidad antimicrobiana del CLSI de los Estados Unidos. Y sobre todo es muy amigo de los microbiólogos, los infectólogos, de las licenciadas de Paraguay. Siempre viene a los congresos de infectología. Hace rato no lo teníamos por el tema de la pandemia, pero ahora estamos volviéndonos a encontrar. Así que es un gusto que estés aquí, Germán, y sobre todo en nuestro hospital de clínica. Muchísimas gracias, doctora Juanita. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos. Para mí es un placer acompañarnos. Muchísimas gracias por sacar de su tiempo. Como lo comentaba Juanita, que aparte de una gran colega, es mi amiga de hace muchos años. Vamos a hablar entonces de acciones del laboratorio en consenso con el PROA para BLES y carbapenemasas. Ahora que todos estamos trabajando en PROA, que queremos hacer muchas cosas de uso apropiado de los antibióticos, vamos a trabajar sobre esto. Entonces, bienvenidos y espero que se diviertan. Esta es mi declaración de conflicto. Yo recibo grants de investigación de la industria farmacéutica y de la industria diagnóstica. Y también entonces vamos a hablar de los objetivos de esta charla. Discutiremos la interpretación clínica del antibiograma y el tamizaje y reporte editado a la luz de las guías actuales de manejo antibiótico y la epidemiología del Paraguay, y nos enfocaremos en enterobacterales productores del BLES, carbapenemasas en enterobacterales y pseudomonas aeruginosa, y al final un poquito de lo que se está haciendo con una bacteria muy problemática llamada Cinetobacter baumannii. Entonces empecemos hablando de los enterobacterales. Quiero que miren este aislamiento y me cuenten qué le ven de raro. Mírenlo bien. ¿Algo les llama la atención? Entonces, esto es una E. coli, esto no es una BLE. Yo como sé que es una BLE porque es absolutamente sensible a la ceftriaxona, pero lo que estamos viendo aquí es que hay dos cefalosporinas de la primera generación, que son cefalotina y cefazolina. Entonces, acá lo que me cuentan los amigos es que en el Paraguay utilizan cefalozolina, perdón, está con Z. Entonces, la recomendación es que bloqueen cefalotina en los informes. ¿Por qué? Cefalotina, desafortunadamente, queda falsos resistentes a los antibiogramas y empieza a confundir. Entonces, este antibiograma viene de Cali, en Colombia, es una ciudad salsera hacia el sur del país. Y entonces ellos les llamó la atención y creyeron que era un error, pero no. Cefalotina tiende a dar falsos resistentes y confunde. Si ustedes van a utilizar para infección urinaria, cefazolina es la cefalosporina de elección. Y también para el manejo de cefalosporinas orales, como cefalexina o acetilcefuroxine, allí entonces cefazolina es mejor la que se debe probar. ¿Sí? Lo otro que aquí se ve es cipro intermedio con norfloxacina sensible. Yo lo dejaría así, pero en el caso de cipro resistente con norfloxacina sensible, preferiría suprimir el resultado de norfloxacina. Esta es la tarjeta 401 de Biden 2, unas tarjetas que fueron recientemente desarrolladas. Quiero que se fijen en el contenido. Tenían pisulbactam, amikacina, cefazolina y cefalotina, ceftazidime, ceftriaxone, cefepime con una SIM más bajita para mejorar la detección de esas beta-lactamasas. Tenemos cipro más bajito, sobre todo para la detección de mecanismos de resistencia de las quinolonas en aislamientos de salmonella. La prueba del BLE, el KPN más bajito, fosfomicina, keltamero, norflo, nitrofuractoína y pimetropinsulfa. Esta es la tarjeta que se utiliza fundamentalmente para aquellas infecciones urinarias bajas, no complicadas de la quinolina. Y ahora sí entremos en materia. Entonces, las beta-lactamasas de espectro extendido son enzimas de clase A muy relevantes en Escherichia coli, Klebsiella y Clotis mirabilis, pero pueden estar en cualquier bacilo gram-negativo ya que son plasmídicas. Entonces se mueven entre especies o entre miembros de la misma especie. Tienen la capacidad de hidrolizar las aminopenicilinas como AMPI, amoxi y sus combinaciones con inhibidores como AMPI-sulbactam y amoxicilina clavulana. Tienen también la capacidad de hidrolizar todas las cefalosporinas desde la primera generación hasta la quinta generación. Monobactámicos como el astronal tienen una actividad variable sobre dos moléculas combinadas con tazobactam, que son piperacil y tazobactam,
y ceftolosano tazobactam. ¿De qué dependerá la hidrólisis? Del tipo genético de la enzima y de la cantidad de enzima que se produce. También de la especie. El coli es mucho más resistente que Klebsiella. No tienen actividad hidrolítica sobre cefamicina, sobre los carbapenems, hay algunas variantes que sí, pero es muy raro. Y son muy sensibles e inhibidas por avibactam, relebactam y veiborbactam. Nosotros en Colombia tenemos avibactam, ustedes en el Paraguay no lo tienen aún, pero lo pueden adquirir de otras formas, pero es una molécula que en este momento se puede también utilizar. Entonces, la resistencia es mediada por plásmidos, lo cual es muy llamativo. En ese plásmido donde viaja esa beta-lactamasa de espectro extendido, viajan genes de resistencia para otras familias de antibióticos, por lo cual se consideran multiresistentes por definición. Entonces, con este plásmido, la bacteria puede ser resistente, además de los beta-lactámicos, a cloramfenicol, tetraciclinas, dimetilsulfan, quinolonas y los aminoglicosidos, como gentamicina y amikacina. Entonces, ¿cómo identificamos y sospechamos la presencia de una de esas beta-lactamasas? A través de la resistencia a la ceftriaxona. Ceftriaxona o cefotaxime, que es lo que usan también aquí en el Uruguay, en el Paraguay, son las moléculas más sensibles para la detección de esas beta-lactamasas. Lo hidrolizan y de esa manera nosotros empezamos a sospechar. Claro que también las carbapenemasas lo hidrolizan, pero en general es uno de los marcadores más sensibles. Quiero mostrarles, y yo sé que Juanita y todos mis colegas de bacteriología lo saben, y no hay nada más desagradable para uno cuando trabaja en esto que la gente crea que las bacterias todas son iguales, y no es así. O que crea que las bacterias son bobas, o digamos que no son seres desarrollados para resistir la acción de esos antibióticos. Miren cómo Klebsiella es muy resistente al piptazo y al penicilina sulbactam, mientras que el coli también es resistente a la ceftriaxona, pero es muy sensible a piptazo y a penicilina sulbactam. Entonces cambia, varía, porque Klebsiella produce más beta-lactamasa que lo hace el coli. Yo les doy un consejo con mucho cariño, y es que si ustedes tienen Escherichia coli o Klebsiella en el Paraguay que sea resistente a la ceftriaxona, nunca informen a penicilina sulbactam sensible. Será un error. El sulbactam es incapaz de lograrlo cuando ya la bacteria es resistente a una cefalosporina de la tercera generación. Desde el punto de vista diagnóstico, tenemos todas estas pruebas que se pueden utilizar. Prueba de doble disco combinado, que es la famosa de CLSI, que sigue siendo de referencia, definitivamente es el estándar, con discos solos y combinados con ácido clavulánico. Pruebas de sinergia que utilizábamos en Colombia hace algunos años, que llamamos el método francés, donde tenemos la cefalosporina en el centro, de amoxiclavulánico en el centro y las cefalosporinas alrededor, y donde se presenta aquí este ensanchamiento, ¿sí?, de la ala de inhibición. Entonces aquí lo llamamos como una prueba positiva. Pruebas de difusión en gradiente, que son muy buenos, el famoso ITES es un poco más caro, que es la dificultad. Pruebas colorimétricas, que por cambio de color de rojo a amarillo canario, se presenta entonces la detección de la enzima por hidrólisis de la cefotaxima. Agares cromogénicos, que los estamos utilizando para hisopados rectales. Inmunoensayo del flujo lateral, métodos automatizados como Bytec, que ustedes manejan aquí, y PCR multiplex, como FilmArray, que ustedes también manejan aquí y tienen esa ventaja en el laboratorio de diagnóstico. Entonces, interpretación del resultado de bacterias productoras de miel. Vamos a discutir, y esto les advierto que es una sugerencia, ustedes deberán discutir aquí dentro de su realidad qué pueden tomar y qué podrían modificar, porque cada hospital es un mundo aparte. Entonces, cuando tengamos bacterias productoras de BLES, las aminopenicilinas se deben considerar inactivas. Pueden tener resultados sensibles, pero su eficacia no está bien soportada. Las cefalosporinas hay que informar como resistentes, suprimirlas de acuerdo con el PROA por datos contradictorios de eficacia y mayor presión selectiva. Y es muy frecuente ahora que ustedes vean cefepime sensible, ceftriaxona resistente, lo cual nosotros creemos que ese cefepime no es una opción segura a la luz de las nuevas guías. ¿Qué pasa con piperacilina tazobactam? ¿Será de acuerdo con el lineamiento del PROA, del Departamento de Infectología? Puede ser una alternativa a infecciones urinarias de pacientes estables que tengan una SIM baja en el antibiograma, menor de 4, por ejemplo con las tarjetas del Bytec, y hay que suprimir para bacterias y neumonías porque puede aumentar la mortalidad. Ahora, el otro punto desde el PROA es que el concepto general del PROA es disminuir el uso innecesario de antibióticos con respecto a antipseudomonas.
Si tienes una E. coli, ¿para qué dar piptazo que tiene espectro de pseudomonas? ¿Sí? Si no la estás tratando. Entonces, ese es un punto importante a tomar la decisión terapéutica. Los carbapenems, ertapenem, meropenem, y si aquí utilizan imipenem, deberá probarlo e informarlo. En infecciones moderadas a severas serán las mejores alternativas. Ceftolozano tazobactam, me contaron que está licenciado en el Paraguay, pero no tiene disponibilidad del producto. Es un excelente antibiótico anti-pseudomonas, pero no debería utilizarse en E. coli o Klebsiella. La verdad es que debería dejarse reservado para pseudomonas multiresistentes. La razón de esto es que ceftolozano también es una cefalosporina y la única, tal vez en mi cabeza, indicación es alguna infección mixta. Que tengas E. coli, pseudomonas, si quieres dar una sola droga y no quieres dar carbapenem, sería de pronto una opción. Ceftazidina vivactam, entonces, si es una BLE, generalmente no se utiliza. Se prefiere en las BLEs utilizar, por ejemplo, carbapenem u otras opciones. Pero yo sí lo pruebo cuando tengo la historia de que el paciente lo ha recibido. Si el paciente ha recibido ese medicamento, ha estado expuesto, corre el riesgo de seleccionar resistencia. Entonces yo lo probaría. Y hay que informar otros antibióticos, aminoglicósidos, amica, menta, ojalá aquí en el Paraguay también puedan traer tobramicina endovenosa, que hace falta. Digeciclina, fluoroquinolona, cipro, trimetoprim, fosfomicina y nitrofurantoína en el caso de cistitis. Entonces, aquí les recuerdo las opciones terapéuticas. Esto no es estándar of care, es solo un resumen de lo que se usa. La decisión es médica. En cistitis, fosfomicina, clometamol, monurol, 3 gramos, generalmente lo que se dan adultos, o nitrofurantoína son las mejores alternativas. ¿Sí? Entonces, una mujer con cistitis, infección urinaria baja no complicada, que no tiene malformación del tracto urinario, que no tiene un catéter urinario, que no tiene litiasis o piedras en los riñones, nitrofurantoína o fosfomicina, inclusive en Colombia se usan sin antibiograma, porque lo que esperas es una E. coli y la mayoría son muy sensibles, ¿verdad? Ahora, si ya se va a utilizar trimetoprim, cipro o norfloxacina, debe ser solo con un monocultivo con esta sensibilidad. Y perdónenme, pero menos en el Paraguay se puede utilizar empíricamente, porque aquí la resistencia es inclusive más alta que en Colombia. Infección urinaria complicada con estabilidad hemodinámica, idealmente el tapenem. La contraindicación del tapenem es que el paciente tuviera, por ejemplo, una hipoalbuminemia severa o que tuviera riesgo de pseudomona por inmunosupresión, pero en general el tapenem debería funcionar y permite una cosa que es muy importante ahora en tiempos de pandemia y pospandemia, que es fundamentalmente hacer hospitalización en casa. Entonces se pone un gramo, se manda a la enfermera una vez al día, el paciente se le deja con un catéter y puede funcionar. Meropenem, piptazo con precaución o una aminoglicósido por un tiempo corto. Infección intraabdominal complicada con estabilidad hemodinámica, ERTA o MERO, digeciclina funciona. Pero la digeciclina puede hacer la náusea, ¿no? Nos toca premedicar a los pacientes, pero es una muy buena opción para infección intraabdominal y cubre las BLEs. Piptazo con precaución en algunos pacientes que ya tienen binóculo removible, que el cirujano con el cuchillo removió todo el binóculo, eso ya la probabilidad de que falle es mínima, pero ya será una decisión médica. Ceftolozano, pero tendrá que ser una infección mixta. Recuerden que todas las cefalosporinas deben ir acompañadas de metronidazol cuando se van a utilizar para infección intraabdominal, porque tiene que cubrir anaerobios. Si no se cubren los anaerobios, el paciente hace absceso y vuelve otra vez a cirugía. Y en shock séptico, sepsis grave, mero o imipenem, será la decisión de lo que ustedes aquí usen, y luego mirar la posibilidad de que el paciente se puede desescalar, que son todos los principios del PROA, bajar el espectro a un antibiótico que tenga un espectro más reducido. Ahora me cuentan si están de acuerdo al final de la presentación. Esta es la tarjeta 402 de Baiter. Recuerden que esta tarjeta contiene ampicillobactam, amicacina, cefazolina, ceftriaxona, ceftazidina, cefepime, la prueba del BLE, ertaimimero, geta, cipro, piptazo y digeciclina. Les puede servir para algunos pacientes en ciertas áreas del hospital donde no haya mucha resistencia, algunas E. coli que son menos resistentes a carbapenems, etc. Bueno, esta tarjeta funciona para enterobacterales, pseudomonas, acinetobacter. Hay que suprimir cefalosporinas y ampicillobactam si ceftriaxona es resistente, la prueba de BLE es positivo. Suprimir piptazo en coli Klebsiella fuera del tracto urinario si la prueba de BLE es positivo o la ceftriaxona es resistente. Y digeciclina, que es excelente, pero debe ser suprimido en orina porque no se concentra y en líquido cefalorraquídeo. ¿Sí?
En el caso de la sensibilidad antisulbactam, ya lo dijimos, hay que suprimirla. Resultados de cefepime sensible o ceftazidime sensible cuando ceftriaxona sea resistente no se pueden formar. Y heterobacterales intermedios o resistentes a los carbapenemas deben ir a pruebas confirmatorias de carbapenemasas. Miren cómo está la resistencia en el bello país del Paraguay. Entonces esos son datos del laboratorio central, gracias a Nancy Megarejo, que es una gran amiga, me los facilitó. Pero miren que al cielo. O sea, la verdad, el tema es crítico. Cuando yo ya había venido acá a Paraguay, que esta no es la primera vez, en 2018 que fue a Paraguay, ya sabíamos que la resistencia era alta, pues ha aumentado más. Entonces miren cómo, aquí por ejemplo vemos amicacina como uno de los aminoglucósidos más potentes, 24% de resistencia, pero esperen que el año entrante, que la CLSI bajó los puntos de corte de los aminoglucósidos, la resistencia se va a aumentar, seguramente. Entonces miren aquí GETA 53, amoxiclorlámico 52, arbisulbactam 71, piptazo casi 50 y minerohierta casi 40-43%, muy seguramente mediado por producción de carbapenemasas. Ceftazidime 65, miren cefotaxime 71, cefepime 64. Eso quiere decir, esto yo sé que son peras con manzanas. Ustedes me van a decir, bueno, profe, es que ahí hay adultos pediátricos, hospitales grandes, unos con brotes que no han cerrado, no lo sé. Pero en general, tendría que pensárselo muy bien un médico en Paraguay para arrancar ceftriaxona o cefotaxime empíricamente. O sea, tiene que ser un paciente muy escogido, como yo digo en Colombia con mis estudiantes de infectología, 0 kilómetros para plantarse esa química. Será muy arriesgado. Paciente que ya está hospitalizado, que estuvo en algún sitio, que ha tenido procedimientos, pero la posibilidad de que falle es muy alta. Miren trimetoprim, olvídense de trimetoprim y olvídense de cipro. Ayer casi me desmayo cuando me dicen que aquí siguen utilizando cipro de forma masiva, no se puede. Hay que tener un lineamiento nacional porque miren la resistencia casi 70%. Digesiclina del 12, pero tiene muchos intermedios, y tetraciclina 56. Ahora miren la E. coli, la resistencia a la ampicilina 72. Miren la tasa de producción de BLEC 27, más o menos casi 30%, es menos resistente a los carbapenemas, mucho menos, lo cual es lo esperado. Miren la cipro, 41, ¿sí? Es muy interesante. Miren esta diferencia entre cipro y norflo. Se ve más resistente la cipro. ¿Por qué? Por el punto de corte. Siempre que ustedes tengan cipro resistente, no se debería usar norfloxacina, ni levofloxacina, ni moxifloxacina. Que a veces los médicos se ponen creativos en Colombia, la moxi como no se debería. Y miren el trimetoprim también del 46, nitrofurantoína muy sensible. Piptazo también, pero ojo con piptazo que hay datos de mayor mortalidad. Esta bacteria es Enterobacter cloaci. Yo lo traje aquí a colación, ¿por qué? Porque en Enterobacter cloaci uno de los tratamientos de elección es cefepime, porque esta bacteria produce una enzima que cefepime no es hidrolizado. Cefepime es un antibiótico que al principio no nos gustaba mucho, ahora nos toca volverlo a querer. Cefepime es un suiterión, es una molécula con carga neutra, pasa rápidamente en la membrana. Pero miren, la resistencia es muy curiosa, 45%. ¿Qué significa eso? Que muy seguramente los Enterobacter cloaci dentro del Paraguay también producen BLES y carbapenemasas, miren eso. Pero aquí es mucho más alto, deben tener además una BLE. Es muy difícil que un Enterobacter cloaci sea resistente a cefepime solo con sus mecanismos cromosomales de ANC. Bueno, entonces la resistencia de los carbapenemas en enterobacterales puede ser una cefalosporinasa con impermeabilidad, por ejemplo una CTXM o una Enterobacter con presencia de mutaciones en las porinas. Es muy frecuente en Chile, ya ellos tienen más carbapenemasas que antes, pero allá sigue siendo frecuente. Y ustedes tienen mucha comunicación con los chilenos. También es frecuente en los Estados Unidos, hay menor hidrólisis de meropenem, hay menor efecto inóculo y menor mortalidad. Por otro lado, tenemos una carbapenemasa verdadera, una enzima más poderosa, pero la bacteria debe cerrar las porinas. Si la bacteria no cierra sus porinas, va a ser muy difícil que solo con la enzima logre volverse resistente. Es el mecanismo más frecuente en el Paraguay, hay alto poder de diseminación clonal y plasmídico. Las opciones terapéuticas son limitadas, hay marcado efecto inóculo. Recuerden que el efecto inóculo es cuando tenemos más bacteria en el sitio de infección que lo que yo veo en el plato del antibiograma. Entonces, por ejemplo, un paciente con una peritonitis generalizada es mucho más bacteria que lo que yo veo en la tarjeta o en el plato. Las opciones terapéuticas son limitadas, hay marcado efecto inóculo y mayor mortalidad. Entonces, dentro del grupo de las carbapenemasas tenemos tres grandes brazos.
Tenemos las de clase A y clase D de Delta, que tienen serina como cofactor, y las de clase B de Bogotá, que tienen zinc. Por eso se llaman metal, enzimas o metal carbapenemasas. Entonces, las KPC, Escherichia neumonía y otros enterobacteriales, hidrolizan cefalosporinas de la primera, segunda y tercera generación y el astronam, pero la hidrólisis es variable de cefepime y los carbapenems. Se inhiben parcialmente con ácido clavulánico, lo que puede llevar un falso test de B positivo. Se inhiben con avibactam, relebactam, vaporbactam, taniborbactam y nacubactam. Ahorita tenemos en uso clínico en Colombia avibactam, ustedes aquí también lo han utilizado, y relebactam todavía no ha llegado a Latinoamérica. Las de clase B, las metal, tienen alta hidrólisis a carbapenems y cefalosporinas, pero no hidrolizan astronam. La bacteria deberá tener otra enzima para hidrolizar el astronam, lo cual es frecuente. En mi hospital en Bogotá tenemos aproximadamente un 50% que siguen siendo sensibles al astronam. Son inhibidas por el EDTA in vitro. El EDTA es un quelante, recuérdenlo, y es un anticoagulante. Entonces, el EDTA puede inhibir esa enzima en los antibiogramas y en las pruebas de detección, pero usarlo en vivo es muy complejo. Nosotros estamos ensayando un medicamento nuevo en Colombia, que es la combinación de ceftriaxona EDTA, y no nos ha gustado. Aparte porque no sabemos qué tanto EDTA un paciente tolera sin hacer efectos secundarios. Y las de clase D, OXA48, hidroliza con eficiencia antisulbactam, amoxiclavulánico, piptazo, cefalosporinas de la primera y segunda y astronam, pero hidrolizan débilmente las de tercera y cuarta generación, y hay menor hidrólisis de los carbapenems. Estas también se inhiben con ceftazidime avibactam. ¿Cómo estamos en el Paraguay? NDN es la que domina, principalmente su problema se llama Klebsiella pneumoniae. Pero es muy llamativo. Miren, en varios de los estudios, lo que dicen los trabajos es que el uso masivo, indiscriminado, de una molécula llamada ceftazidime avibactam ha presionado que aparezcan estas NDN. Pero aquí no lo han usado masivamente en el Paraguay, o sea, eso no es tan cierto. Pareciera que ciertos clones de NDN son más exitosos y circulan en ciertas regiones. Quiero decirles, si les sirviera de consuelo, que en Colombia estamos viendo también de NDN. Se extiende por los países como una plaga. Yo siento que los gobiernos no le han prestado la suficiente atención a este mecanismo de resistencia, llamado Nueva Delhi metalocarbapenemasa. Tienen algunas Enterobacter, Escherichia, algunas otras Erratias, Citrobacter fremdai, diversos, pero en general es Klebsiella la mayor portadora y muy poquito KPC. Entonces, esta tarjeta del Baite, que es la 403, que contiene amicacina, ceftazidime, cefepime, astronam, ceftolozano tazobactam, ceftazidime avibactam, la prueba de PLE, ertaimimero, citro, ampicilbactam, piptazo y gesitina. Esta es la tarjeta que nosotros llamamos para multiresistentes. Y la idea de esta tarjeta 403 es que principalmente se utilice en aquellas Klebsiella de terapia intensiva, de pacientes que han tenido tratamientos previos con carbapenems, porque allí es donde se necesita, sobre todo, probar los nuevos medicamentos. Miren esta KPC, son algunos ejemplos. Esta KPC es típica, miren que es resistente a piptazo, ceftolozano, cefepime, astronam, ertaimimero, todo resistente, pero es muy sensible a ceftazidime con avibactam. Y el tratamiento de este paciente, si esto es neumonía o bacteremia, es ceftazidime avibactam. Por eso es que es muy importante que esos antibióticos nuevos estén aquí en el Paraguay. ¿Sí? Porque la alimentación es tener que salir a comprarlo, volverlo a traer, el tiempo y el costo, y el paciente podría tener mayor mortalidad. Entonces es definitivamente el tratamiento. Mi única recomendación es que algunas KPC se inhiben parcialmente con ácido clavulánico, lo que puede dar un falso test de B positivo. Así que mi recomendación es quitar esa prueba de B de los informes, no lo hagan. Esta es la NDN, noten cómo es astronam sensible, pero es muy resistente a ertaimimero y todos los demás antibióticos. Y astronam es el tratamiento de elección. Ahora, si esto es pulmón o sangre, será combinado con ceftazidime avibactam. Se infunden al tiempo por vías distintas, simultáneamente, y ese sería el manejo. Ahora, con mis estudiantes de infectología también hemos discutido la posibilidad de otras combinaciones en pacientes más leves. Astronam y gesitina, si es poco abdominal, si es sensible a neuronicosis, astronam amica, inclusive astronam cipro. A mí no me gusta la ciprofloxacina, pero si toca echarle mano, pues si no hay muchas opciones, pues toca echarle mano.
pero nunca se hace estrenar solo. Esa es la recomendación, por más sensible in vitro que luzca. Esta es una OXA 48, quiero que se fijen que es ceftazidime sensible, pero también sensible a cefepime y al astronam. Mi recomendación es borrar el astronam solo debe salir sensible en las metales, y ya la decisión entre ceftazidime o cefepime es decisión médica. Si ustedes me preguntan, el paciente más crítico, ceftazidime y bactam, ¿sí? Pero en el paciente más tranquilo, o el que ya, porque miren las limitaciones que ustedes tienen de este antibiótico, podría ser dar unos 4 o 5 días de cefta y bactam y luego bajarlo a cefepime con otra cosa. Será una decisión del PRO, pero eso es lo que se hace en Colombia por el costo también de ciertos medicamentos. Pregunta, esto es para mis estudiantes de infectología, pregunta de examen final. ¿Qué es esto que tiene esa bacteria? Miren la que interesante, Klebsiella tendría que ser ella siempre. Amikacina, ampicillobactam resistente, cefazolina resistente, cefepime sensible, cefoxitina sensible, ceftazidime resistente, ceftriaxona resistente, ciprosensible, erta resistente, genta sensible, IMI intermedio, livo sensible, mero resistente. Una locura, ceftazidime resistente. Eso podría, a mí me suena mucho que es una BLE con cierre de colinas, porque aún sigue siendo cefoxitina sensible, pero necesitamos saber cuál es el mecanismo. Cuando yo era joven, que me se empezó a entrenar en esto, pues no había muchas herramientas y uno informaba así. Ya eso está out. Ahora tenemos que poner el antibiograma confirmado, con una determinación bien hecha, con todos los controles, más el mecanismo de resistencia. La semana pasada, el día antepasada, que tuvimos el Congreso Americano de Infectología, yo ya me paré a gritar. La ITSA, siendo miembro de la ITSA, tiene que promover en el mundo, por la fuerza que tiene la ITSA y la ECMI, de que la gente busque los mecanismos. Es que aquí en Latinoamérica estamos ahorita con unos monstruos resistentes a todo. Tenemos que saber qué es lo que hay detrás, es la única manera. Entonces, las carbapenemasas tienen perfiles hidrolíticos distintos en el antibiograma. Cuando yo era joven, veíamos esto. Miren, meroperio resistente, ERTA, IMI, a todo el mundo le llamaba la atención. Ahora pueden dar cualquier cosa. No existe una prueba 100% sensible y específica para todas las carbapenemasas. Ustedes me pueden decir, bueno, profe, secuenciación, y aún así dependerá quién anota el genoma, de cuál plataforma, de la profundidad a la que llegue la anotación de ese genoma con el software, etc. Su captura y diferenciación está condicionada a las capacidades y recursos. La coproducción, que ya está en el Paraguay, es frecuente en la región de Latinoamérica y su detección requiere inmunensayo o PCR. El subdiagnóstico tiene importantes repercusiones clínicas y epidemiológicas. El uso de los nuevos antibióticos inhibidores estará basado en la enzima y es fundamental para tomar la decisión terapéutica más acertada. Dentro de las pruebas de detección que tenemos, pruebas de fenotípicas que hacen captura, o sea, detectan presencia o ausencia de la enzima, test de inactivación, que es engorroso, pero es bueno, engorroso, ¿cómo se llama para bueno? Que es trabajoso, ¿sí? Pero es muy bueno. Carba-MP o Blue Carba, creo que ustedes usan más Blue Carba aquí en el Paraguay, pero también es una prueba biométrica que me gusta porque es de amplio espectro. Pruebas de diferenciación que te clasifican la enzima basado en inhibidores, ácido urónico para las de clase A y DTA para las de clase B. Pruebas de inmunensayo que detectan la enzima específica, que ya muy pronto las van a tener disponibles también con tecnodiagnóstica, y pruebas moleculares que hacen PCR, por ejemplo, como ustedes hacen con FilmArray directamente desde las muestras. Porque ¿cuál es el lío? En un paciente con bacteremia puede tardar hasta 5 días en el resultado final. Y eso que si ves de pronto fiestas patrias, festival, año viejo, como en Colombia son 10 días y no ha salido el resultado. O sea, el paciente se murió y nunca va a llegar al resultado. Entonces, desafortunadamente esa línea de tiempo hay que acortarla. Aparte de decir que tenemos problemas de tomar muestra, ¿no? Y digamos, porque tomar una botella, 2 botellas, mal llenada, mala asepsia, bueno, en fin. Entonces tenemos que mejorar todo esto. Entonces, yo trabajo, y esta es mi opinión, pero es solo una sugerencia. Yo trabajo mucho el concepto de uso apropiado de pruebas diagnósticas. ¿Cuándo va una prueba y cuándo va la otra? Ojalá algún día lleguemos por costos, ojalá, bueno, lo verán los bisnietos, de poder hacer PCR o secuenciación al coco. Y no se quita ese problema y va directo a la fija, pero pues no podemos. Entonces, yo haría múltiplex PCR porque me detecta ciertos genes de resistencia, CTX, que son plex,
KPC, BIM, NDM, IMP y OXA 48 desde botella de monocultivo. Bueno, también se puede hacer desde respiratorias, como lo voy a mostrar esta noche. Y sirve para hacer una cosa que llaman los europeos terapia dirigida precoz. Cuando usted ya sabe cuál es el gen, es más fácil colocar el antibiótico adecuado de manera temprana. Si no tengo plata para este, o en cierto grupo de pacientes con infecciones moderadas, puedo utilizar lateral flow, un ensayo de flujo lateral, que me detecta también las enzimas. También se puede hacer desde botella de cultivo o desde la colonia, ¿sí? Y es más económico que la PCR, que ustedes van protocolizando. También podríamos, como complementario, utilizar agares cromogénicos, y hay discodifusión directa de las botellas que también nos sirve para dar ciertos resultados del antibiograma. Entonces depende de lo que ustedes tengan. Ahora, lo otro es, miren este resultado, es una Klebsiella resistente prácticamente a la mayoría de antibióticos, es solo sensible a micacina, y cuando uno lo monta con este carbacito en mi laboratorio, era productora de KPC, de BIM y de NDM, tenía 3 carbapenemasas, que es lo que tenemos ahora en Colombia, hasta 4. El otro día Karen Bush en la CDLC nos mostró una Klebsiella con 9 carbapenemasas, o sea, olvídate, esto ya no hay nada que hacer. Entonces, estas pruebas que tenemos nos van a ayudar muchísimo a detectar estos mecanismos y las van a tener pronto disponibles con TEC. Entonces, en la terapia, solo para recordarles, esto se supone que ya no se usa, ¿no? Que son las terapias viejas antes de los nuevos tratamientos que tenemos. Entonces, el paciente estaba séptico por estable, pero ponía el DBI y se le adicionaba o colistina, o tigecyclina, o una fluoroquinolona, dependiendo, ¿sí? O polimixina B. Y en los pacientes más graves, hasta 3 o 4 antibióticos combinados, ¿sí? Desafortunadamente aquí en el Paraguay se sigue usando ante la no disponibilidad de los nuevos inhibidores, que son mucho mejores. Ahora entonces, ¿cuál es la interpretación del resultado de esas carbapenemasas? Si tenemos carbapenemasas en consenso con el PROA, no se debe utilizar penicilinas ni cefalosporinas, tal vez cefepime y la OXA 48 sería el único. Los carbapenems podría ser meropenema juicio del médico tratante en terapia combinada en ciertas infecciones probablemente localizadas en ausencia de ceftazina y bactam. Ojo con el efecto inóculo de meropenema. Ceftazina y bactam debe ser tamizado y informado siempre, y si ceftazidina y bactam está sensible, es la primera opción. Ese es el antibiótico de elección. Si está resistente, puede ser una metalo que no se ha detectado. Aspronan debe ser tamizado siempre si hay metaloenzimas, y es sensible la aspronan, es la opción de terapia combinada, como la CNDM del Paraguay. Ceftolozano no se debe emplear en carbapenemasas, y otros antibióticos, amica, agenda, tige, fluoroquinolonas como cipro, trimetropin, fosfo y polimixinas como colistina, muy seguramente a veces toca probarlas. Yo sí los invito a que piensen acá en el Paraguay en traer toramicina endovenosa. Entonces, ya con la detección de estas enzimas específicas vienen los tratamientos. Si es KPC, ceftaribactam. Si es OXA 48, ceftaribactam, pero podría bajarse a cefepime. Si es una NDM con BIM o una metalo, astronam con ceftazina y bactam. Entonces, esto es medicina de precisión, lo que llamamos ahora. Usted sabe cuál es el gen y sabe cuál es el tratamiento de forma genética. ¿Qué pasa con pseudomonas? Esta es otra mi bacteria favorita. Yo tengo el poliamor entre Klebsiella y pseudomonas. No podría escoger entre ninguna de las dos. Entonces miremos que en pseudomonas es muy importante probar todos los antibióticos anti-pseudomonas. El médico tiene que saber cuál es el perfil de sensibilidad para escoger la opción más adecuada. Entonces tenemos ceftazidime, cefepime, piptazo, genta, cipro, imi, mero, amica, spionam, ceftazidime y ceftolozano, tazobactam. Los que puse en negrito o no están disponibles o se utilizan menos. Los otros en color, los que más tenemos disponibles. Así es como se van a presentar las tablas en la CLSI del 2023. ¿Cómo estamos en el Paraguay en pseudomonas? Entonces vemos que la resistencia es alrededor del 30, máximo 42, 40%. No es tan alto, la verdad, aquí sí es menos dramático. Yo sé que son pocas cepas, pero no es un problema tan grande como Klebsiella. Sí me llama la atención la resistencia a ciclo del 40, o con ciclo. Hay que cuidarlo porque es la única opción oral. Paciente que hace una osteomielitis, que toca mandarlo a su casa y no tiene ciclo, pues toca dejarlo hospitalizado. Tú no lo puedes poner antibióticos endovenosos en casa, antipseudomónicos, porque toca hacer el monitoreo. ¿Cómo estamos en carbapenemasas
es el Pseudomonas en el Paraguay, entonces tenemos NDM, son poquitas, fueron 7, y algunas otras que eran resistentes sin carbapenemasas, o sea, por bombas de flujo, 7 porinas, etc. Entonces, en la terapia, las guías de la ITSA, la más reciente, del doctor David Van Duyn y su grupo, Pranita Tama, dicen que usted podría utilizar ceftolozano, ceftalibactam o imipenem prelebactam. Lo que pasa es que los americanos tienen todas las opciones. Y cuando uno tiene todo, pues escoja lo que quiera. Y lo otro que no me gusta de las guías de la ITSA, de la Sociedad Americana, es que no se comprometen. Nosotros en Colombia hicimos una guía nueva que ya estamos por publicar, donde decimos, en Colombia, este es el primer antibiótico que se debe usar. Así de claro para que la gente lo pueda utilizar. Aquí es un poco más amplio. Recuerden que en Pseudomonas tenemos múltiples mecanismos de resistencia. Está esta enzima que cuando la bacteria la hiperproduce puede priorizarse falosporinas, piptazo. Este que parece un cohete, que son las bombas de flujo, agarran el antibiótico y lo sacan. Mutaciones en las quinolonas y mutaciones en las porinas, en el canal por donde entra el antibiótico, la bacteria lo muta y es incapaz de penetrarle, por lo tanto genera resistencia. La ITSA también definió una nueva categoría llamada Pseudomonas con resistencia difícil de tratar, que son las DPR. Son aquellas que son intermedias o resistentes a ceftazidime, cefepime, piptazo, astronam, meropenem, imipenexilastatina, ciprofimino, porque aquí ya para este grupo de bacterias quedan muy poquitas alternativas terapéuticas. Esta Pseudomonas es paraguaya. Me la dieron esta semana, que estaba acá. Entonces miren lo interesante, es piptazo intermedio, ceftazidime sensible, ceftalibactam sensible, ceftolozano sensible, pero es imimero resistente. ¿Por qué? Por mutaciones en las porinas, bombas de flujo, ¿sí? Entonces allí el tratamiento perfectamente puede ser cefepime o podrá ser ceftolozano. Será decisión médica. Ceftolozano tiene una SIM más bajita, muy seguramente una infección grave se preferiría ceftolozano tazobactam. Nunca se usa piptazo si es intermedia porque genera mayor mortalidad. Miren estas Pseudomonas, estas sí ya empiezan los monstruos colombianos. Entonces, ceftazidime resistente, ceftolozano resistente, carbapenem resistente y primero cefepime sensible. Tan raro, ¿no? Y generalmente esto puede ser mutaciones en ANCE, no generalmente carbapenemasas, porque hidrolizaría también a cefepime. Entonces, allí el tratamiento es cefepime con otra cosa, muy probablemente cefepime con cipro o con amica. Miren, esta otra es ceftalibactam resistente, ceftolozano sensible. Es todavía imipenem sensible, pero imipenem ya tiene una SIM alta, no se debería olvidar, entonces ceftolozano y seguramente es el tratamiento de elección. Y esta otra es al revés, es ceftalibactam más sensible que ceftolozano. Entonces en Pseudomonas no se confíen, hay que probar todo el antibiograma y tomar la decisión con esos datos. Tratamiento de Pseudomonas, si la infección se va a manejar en casa, sí. Bueno, profe, que es una prostatitis. Bueno, fosfomicina con metamorfina, dosis repetidas cada 48 horas. Es lo único. Pero para dar cipro o para dar fosfomicina en casa, el paciente tuvo que haber hospitalizado y haber tenido tratamiento endovenoso clínico. Si lo mandan solo con el oral, lo van a ver en 2 semanas regresar. Sí. Infecciones con estabilidad dinámica, cualquiera de estas opciones, piptazo, cefepime, astronamo, meropenem, y si hay un resultado intermedio resistente, ceftolozano o ceftazidime avibactam. En paciente en shock séptico, cualquiera de estos, lo mismo, pero si no hay sensibilidad a ningún beta-lactámico, astronam con ceftazidime avibactam, y yo sí creo que hay que adicionar un tercer antibiótico. No quedan muchas opciones. Pseudomonas, si usted le da astronam, ceftazidime solo, podría sacar astronam por una bomba y chao paciente. Para finalizar, Acinetobacter baumannii es una bacteria capacitada para ser resistente a todo, y hay un gran problema, y es que el desarrollo de nuevos antibióticos no trae nada novedoso contra Acinetobacter. Viene Durlobactam, Sulbactam, que a Colombia llegará en 2064, y ese antibiótico no va a servir contra las NDM, y estamos llenos en Acinetobacter de NDM, entonces llevados. Ahora, va a venir una nueva molécula de Roche Basilea que está fabricando, que me la presentaron en Chicago hace unos meses, que llegará a Latinoamérica también como en 2070 y algo, porque es que todavía está en desarrollo. Entonces tenemos el problema de esto. Y ceftriaxone, que es la otra molécula, tiene datos embolatados con los símbolos colombianos respecto a su eficacia.
Entonces, ella puede combinar múltiples mecanismos de resistencia, modificación enzimática, bombas de expulsión, cierre de porinas y mutaciones en el sitio blanco. ¿Cómo estamos en el Paraguay? ¿Cómo creen? Miren, me encantan estas gráficas de Nancy porque habla por sí misma, no tengo nada que decir. 80 y pico, imipenem 87, meropenem 79. Bueno, ampicsulbactam es más sensible que los carbapenems, hay que probarlo siempre. Ampicsulbactam es el tratamiento de elección. Digesivir 38, amicacina 64. La verdad, la situación es muy grave. Recuerden, queridos colegas, amigos, que Acinetobacter es un marcador de control de infecciones. Entonces, cuando yo voy a hospitales a visitar en Colombia o afuera del país y me dicen que tenemos mucho Acinetobacter, yo ya sé cómo son las prácticas de control de infecciones y de higiene de manos. No me lo tienen que decir, porque habla por sí mismo, porque nosotros lo hemos reducido y por lo menos ha desaparecido. Pero sí fue a través de una campaña agresiva de higiene de manos, de limpieza y desinfección, etc. Lo mismo pasa con levaduras como Candida auris, está muy relacionada con prácticas de control de infecciones y uno puede notar que cuando hay mucha prevalencia de eso es porque generalmente hay problemas. Entonces, ¿qué hacemos con Acinetobacter? Hay que informarlo siempre en la detección, control de infecciones, cuando tengan Acinetobacter carbapenem resistente para aplicar barreras de contacto. Reportar únicamente los antibióticos activos, ampicsulbactam, cefepime, ceftazidime, piptazo, iminero, amica, enta, cipro, pero ojo, si cipro es resistente, el LIGO no se puede usar, dije y colistina. Los nuevos antibióticos no sirven con Acinetobacter. Aztreonamicoscomicina tampoco sirve. Para la detección de carbapenemasas, ¿qué les puedo decir? Bueno, fenotípico se puede hacer la prueba de LEPTA. En Colombia los hospitales lo hacen porque el Instituto Nacional de Salud los obliga, pero a mí no me gusta esa prueba, da falsos positivos y falsos negativos, y los segundos no cambian nada de la terapéutica. Mejor dicho, ninguna prueba de carbapenemasas de las que ustedes ven ahí, porque miren que hay cassettes también para OXA23 y PCR, cambia nada de la terapia. El tratamiento sigue siendo el mismo, ampicsulbactam, tige, colistina y combinaciones, y rezarle a Dios y a la Virgen y hacer el expedito, porque no hay más. Ya cuando nos lleguen los nuevos antibióticos, sí va a tocar buscar el mecanismo. Entonces, en infecciones leves, ampicsulbactam, 3 gramos cada 4, miren que el intervalo de dosis es más bajito, más corto, perdón. En infecciones moderadas, 2 agentes incluyendo ampicsulbactam, pero miren la dosis recomendada por la última guía. Es una dosis de elefante, 9 gramos cada 8 horas en 4 horas de infusión o 27 gramos en infusión continua, ¿sí? Todo el día del paciente. O sea que a la semana la diarrea que le viene al paciente va a ser tenaz. Pero este es el tratamiento, ¿sí? Ahora, ya si es resistencia a ampicsulbactam, miren esto, a pesar de que sea resistente, toma la resistente a sulbactam y se combina con tige o polimixina B o aminoglucosa. Eso es lo que hay. ¿Cómo estamos en carbapenemasas de Acinetobacter? En el Paraguay, OXA23 predomina, en algunas NDN con OXA y todas pues tienen obviamente OXA51. Bueno, en resumen, la detección de mecanismos de resistencia con impacto clínico es definitivo para una aproximación terapéutica adecuada junto con el reporte del antibiograma. Esto le da al médico toda una estructura para con el médico entrenado, toda una estructura para pensar en cuál sería la mejor alternativa terapéutica. El uso de las diversas técnicas y metodologías tendrá mucho que ver con la capacidad del laboratorio, económica y técnica y de personal también, y sobre todo la necesidad de ir más rápido, al menos para su grupo de los pacientes más graves. Que pues lo que voy a decir, pero si yo tengo una señora con cistitis, pues si le arde, le molesta, pues la señora no se va a morir en unas horas, ni mañana. Me da más espera. Aquí tengo que correr con el paciente que está en la UCI muriéndose con una Klebsiella o unas pseudomonas. Esa es la realidad. La aproximación terapéutica será un balance. Yo siempre molesto y dentro de mi trabajo como profesor de infectología hay que poner en una balanza, ¿sí? No debe ser balanceada. ¿Entre qué? Entre el costo, pero no solo en plata, sino en efectos secundarios, la CIME del antibiograma, la eficacia demostrada con estudios, penetración al ciclo de infección del antibiótico, menor presión selectiva y menor toxicidad. Porque aquí la gente dice, no, es que el paciente le fue súper bien. Yo le pregunto, ¿y usted lo ha seguido viviendo en el tiempo? A los 6 meses después de darle ese antibiótico, ¿lo voy a mirar cómo está? Nunca. Y el paciente tiene los efectos secundarios tiempo después. Bueno, muchas gracias por su atención. Este era mi repertorio para la mañana de hoy. Espero les haya gustado. Aquí están mis redes.
yo subo información de cursos, de microbiología, de eventos gratuitos. La Sociedad Paraguaya me ha invitado, hemos hecho cosas chéveres también gratuitas, online, inclusive algunas quedan grabadas. Entonces, bueno, ahí de resto trato de no subir cosas personales, pero pues, en fin. Pero ahí pueden seguirme y pueden también conectarse. Entonces, muchas gracias. Vuelvo con la doctora Juanita. Si alguien tiene alguna